Capítulo 119. Somer y Jaune se despertaron tras su corta siesta y rompieron un pequeño desayuno antes de dirigirse a la segunda puerta y abrirla. El túnel más allá ascendía prometedor y no había Grim de los que hablar, ni siquiera después de 20 minutos ascendiéndolo. Las capas inferiores, como al otro lado de la granja de polvo, estaban cubiertas de estructuras cristalinas, pero a medida que subían más y más esas formaciones empezaron a disminuir y morir, demostrándolo lentamente que crecía el polvo. No lo suficiente para que los Asari lo consideraran un método viable, ni suficiente para ellos. El viaje se realizó en absoluto silencio y profunda reflexión. La de Somer parecía ser más ligera que la suya, si su sonrisa era indicativa. Él mismo no podía reunir uno. La mejor manera de describir su proceso de pensamiento habría sido decir que estaba perdido. Y, para ser sincero, llevaba mucho tiempo perdido. El plan siempre había sido sencillo. Vuelve, salva a sus amigos y mejora el mundo. Era un gran proyecto, pero un concepto sencillo. Tener un objetivo era importante. Te mantenía motivado. Sin embargo, mientras subía las escaleras, se preguntaba qué quedaba. Nadie podía decir que no hubiera logrado lo que se propuso. Somer sobrevivió, Ruby y Jan eran felices, Ren y Nora estaban a salvo, Pyrrha había sido rescatada de su pobre situación familiar y aún ahora tenía una mejor relación con su familia, incluida su hermana, viva y bien. Incluso Weiss y Whitley eran ahora más felices. De hecho, incluso Roman y Neo lo estaban, y él no los había incluido en sus planes iniciales. San, Emerald, el otro Jaune, Winter, Adam, personas que ni siquiera había pensado en incluir en sus ahorros, pero que ahora estaban mucho mejor que antes. El único fracaso real fue Blake, pero se podría decir que ni siquiera ella fue tan mala. Antes, la había atormentado por la culpa y perseguida por un ex psicótico. Ahora, simplemente le detestaba fundamentalmente, y eso no era gran pérdida si significaba que no tenía que morir en los brazos de San como la última vez. Tampoco habría una batalla final así. Ozpin no había perdido el control de Beacon, Cinder no había tomado el poder de Doncella y Salem estaba sin Azel. Los acontecimientos se alejaban tanto de los planes originales de Ozpin que probablemente ya no tenían importancia. Había ganado. No importaba cómo lo mirara, lo había conseguido. La línea temporal fue cambiada. Sus amigos estaban a salvo. Incluso algunos de sus antiguos enemigos lo eran. Era un padre amoroso de una sola hija, prometido con una gran mujer y tenía nuevos amigos que no cambiaría por nada. Incluso tenía trabajo, una casa y muchos ahorros. Las cosas estaban tan bien como podían estar, y francamente en el punto en que podía parar si quería. Vigila Beacon y Emerald, obviamente, pero no había una gran guerra que detener ahora que los catalizadores habían sido eliminados. Remnant estaba en paz. Ni siquiera Salem podría descifrar eso tan rápido. ¿Qué hago ahora? La pregunta no tanto la atormentaba como la desconcertaba. ¿Qué se suponía que debía hacer? Matar a Salem era una opción y técnicamente sabía cómo hacerlo. Reunir las 4 reliquias y forjarlas en un arma. Aunque quizá no fuera suficiente para hacerlo solo, y el riesgo era entregárselos si fallaba. Por otro lado, ¿valió la pena el riesgo? Si matarla era solo un gran riesgo con consecuencias enormes y dejarla vivir era suficiente para evitar la calamidad contra la que había estado luchando, ¿por qué arriesgarse? Aunque la matara, ¿qué impediría que alguien hiciera el mismo trato que él? Si Emerald tuviera la oportunidad de salvarlo, probablemente aceptaría el trato y volvería atrás en el tiempo, y entonces acabarían con un escenario ridículo en el que su hija adoptiva lo adoptara. La mejor opción podría ser simplemente impedirla. Evitar que pueda tomar el control y obligarla a rendirse por esta generación. Ese era el enfoque que Ozpin había usado durante milenios y funcionó. Si él y Somer no hubieran bajado aquí y visto lo que tenían, quizá habría optado por eso. Fueron las nuevas revelaciones las que le dejaron atrapado corriendo en círculos. Nunca se había preguntado realmente por qué se perpetuaba la guerra entre Ozpin y Salem. Conocía la versión abreviada, la discusión entre Salem y Ozma y la maldición, pero él y los demás siempre lo habían aceptado como solo eso. En retrospectiva, retrataba a Salem como una loca sin nada mejor que hacer que guardar rencor eternamente, pero ellos estaban contentos de verla así y Ozpin no vio la necesidad de corregirlos. Ahora, sabía mejor. No lo suficiente para servirle como obviamente pensaba que haría, pero sí para entender que tenía sus razones. Razones que no podían ignorarse. Aunque proteja a Beacon y muera de viejo, no resolverá el problema del polvo. ¿Cuánto tiempo le queda al planeta?
Está bien ignorarlo si es de 1000 años o más. Para entonces, todos los que conozco y quiero ya no están. Ruby habría dicho que no, pero Ruby siempre fue así. Estaba seguro de que Jan habría dicho que sí. ¿Quién podría pedirte que sacrifiques tanto por un futuro tan lejano? Por lo que sabían, podría estar a 5000 años, 10 o incluso 20.000 años de distancia. Salem actuaba como si fuera inminente, pero claro, por supuesto que lo hacía. Por inmortal que fuera, para ella inminente no era lo mismo que para ellos, y tenía que encontrar el momento crucial. El punto de no retorno. La muerte real del planeta podría ser un proceso que se va extendiendo lentamente durante milenios. ¿Por qué debería importarme? Mi objetivo era volver, detener Salem y evitar que todos tuvieran que perder sus vidas. Exhaló largamente, con las fosas nasales dilatadas. Yo ya lo he hecho. He ganado. Tengo señal. Dijo Somer feliz, mirando su scroll. Es débil como todo, pero está ahí. Debemos estar justo cerca de la superficie. Parece que hicimos bien al asumir 2 túneles de acceso. Espero que los caballos estén bien. Deberían estar bien. No ha pasado tanto tiempo. Estoy deseando volver. Sé que solo han pasado unos días, pero mataría por un baño caliente y una cena asada. Toda esta enseñanza en Beacon me está volviendo blando. Antes podía pasar semanas en la naturaleza. ¿Estoy envejeciendo? Jaune la dejó hablar, solo tarareando y asintiendo en los momentos oportunos. La escalera se había vuelto más uniforme y las paredes empezaban a mostrar signos de raíces y enredaderas que insinuaban la vegetación de arriba. Pronto, las paredes también se convirtieron en ladrillo de piedra y dieron paso a otra gran cámara cuadrada, sin elementos ni decoración. En la parte delantera se colocó una gran puerta de piedra, detrás de la cual se oía el suave canto de los pájaros. Su mano tocó la piedra. Gruñó, crujió y rodó al abrirse, proyectando gruesos rayos de sol en la oscura cámara que por un momento cegó a ambos. Jaune hizo una mueca ante la luz brillante, dejando que sus ojos se acostumbraran poco a poco al mundo exterior, a los árboles y los pájaros, a la luz brillante del sol y al susurro de la hierba. El niño pequeño con un bastón estaba en el centro del claro, aplaudiendo suavemente con las manos. El corazón de Jaune se hundió. Vaya, vaya, dijo Ozpin. Debo felicitaros a ambos. Han estado bastante ocupados. Barra. Somer no se había sentido como una estudiante traviesa en más de 15 años y medio. Que fuera el cuerpo de un chico de 14 años quien le hiciera eso le parecía ridículo, y quizás se habría reído de ello si la situación no fuera tan aterradora. Habían sido capturados por un inmortal a quien Jaune le había dicho que sacrificaría gustosamente a cualquiera por sus objetivos. Aunque antes no le hubiera creído, ver lo que ahora tenía sobre el sacrificio de toda la raza Asari lo confirmaba. El hecho de que hubiera venido solo no lo hacía mejor. No había Crow ni Glinda que intervinieran en su nombre, ni que dijeran qué le pasaría si desaparecía. La mano de Somer volvió a su arma, la incertidumbre carcomiéndola. Tranquilos, dijo Ozpin. No estoy aquí para haceros daño a ninguno de los dos si es que pude hacerlo en este nuevo cuerpo. Tenía la sensación de que este podría ser el lugar al que te dirigías. ¿Te imaginaste que no habría seguridad en las puertas? ¿Que no notaría que se abren? Para ser justos, dijo Jaune despacio, no teníamos ni idea de lo que había ahí abajo. ¿De verdad? Ozpin emitió un sonido de sorpresa pero no de disgusto. Bueno, ya lo has visto. Me encantaría poder responder preguntas y evitar malentendidos desafortunados. Ozpin apoyó su bastón contra un bulto de escombros y se sentó sobre él, cruzando una pierna sobre la otra y colocando las manos sobre la rodilla. Era una posición sorprendentemente extraña para alguien tan joven. Supongo que Salem te habló de este lugar, ¿no? ¿O lo sabías de antes, Jaune? ¿Antes? El corazón de Somer dio un vuelco. Salem me lo dijo. Jaune se mantuvo tranquilo, aunque no del todo relajado. No tenía mano en su espada, pero estaba claro que esperaba que todo saliera mal. La bóveda no tenía registros tan antiguos. ¿Bóveda, HM? Así que eres uno de esos. Ozpin cayó en la trampa tan fácilmente como Salem. En su defensa, era algo mucho más fácil de aceptar que viajar en el tiempo, especialmente teniendo en cuenta que bóveda era la prueba de que el concepto había funcionado en algún momento. Me alivia saber que las Asari que dejaron la bóveda cambiaron de las nuestras. Lo último que alguien necesita es que vuelvan las viejas costumbres. ¿Y tus preguntas, entonces? Dijo con un largo suspiro.
Veo que estás tan tenso que no confías en una palabra de lo que digo sin algún tipo de explicación. Por favor. Pregunta lo que quieras. Pasó un segundo antes de darse cuenta de que a Jaune no le importaba nada. Empezó ella en su lugar. ¿Qué ha sido eso de antes? ¿Era una granja o una batería? Batería. El ceño de Ozpin se frunció por un segundo. Sonrió poco después. Supongo que es un poco de ambas cosas. Descubrimos que el polvo podía crecer si se concentraba en el poder del dios de la oscuridad. Como sabes, tanto los Grimm como el polvo provienen de él, así que son uno y lo mismo si los descompones lo suficiente. El polvo absorbe ese poder y cristaliza. Pero no fue suficiente. El polvo crecía demasiado despacio para sostenerse. La sellamos después con la intención de dejarla reposar allí de forma natural, así que supongo que la analogía de una batería no es nada mala. ¿De quién fue la idea? Preguntó Jaune. Mía. Salem y yo discutimos sobre la mejor manera de afrontar el problema. Salem deseaba utilizar la bóveda. Su objetivo era reducir a la población asari hasta quedar como un remanente y luego asentarse de nuevo con un estricto control poblacional. Insistí en que probáramos primero todas las demás medidas, y ella lo aceptó. En ese momento seguíamos siendo aliados. Amantes. La bóveda fue idea de Salem. Sí. Habría más 3 en total, creo. Los más buenos e inteligentes de nuestro pueblo habrían sido preservados mientras que todos los demás quedarían a su suerte. El ceño fruncido de Ozpin decía lo que pensaba de eso, un ceño desdeñoso e incluso amargo. Encajaba bien con quienes ocupaban puestos de mando. Estaban entre los que se pretendía ser salvados. La población general nunca se enteró de eso. La idea era que nos iríamos en un éxodo para luchar contra los Grimm y no volveríamos jamás. La gente no se daría cuenta de que los habíamos abandonado hasta que fuera demasiado tarde. El planeta habría sido borrado de toda vida humana después. Pero eso no pasó, dijo Somer. No lo hizo. No podía aceptarlo. Una vez que quedó claro que mis soluciones habían fracasado y que el éxodo iba a comenzar, mi conciencia no me permitió tirar la vida de todos. Animé a la gente y revelé la verdad. Instigé una guerra civil que sumió el imperio en la ruina. Jaune exhaló bruscamente, relajando los músculos. ¿Funcionó? Eso dependería de cómo lo definas. El imperio Asari cayó, así que no puedo llamarlo demasiado exitoso. Sin embargo, la humanidad como especie sobrevivió. Nos dispersamos y luchamos con fuerza, descubriendo y dominando el aura y los semblantes incluso mientras el conocimiento de la magia se desvanecía. Tomamos esa decisión juntos, porque la magia nos había llevado a la ruina y lo volvería a hacer si no la dejábamos de lado. Vivimos como nómadas durante un tiempo, hasta que tras muchas generaciones pude reunir a la gente y formar las civilizaciones que se convirtieron en los reinos que conocéis hoy. Fui su monarca durante un tiempo. Su rey. Sin embargo, con el tiempo, la monarquía cayó en desuso como concepto y nos convertimos en las oligarquías y democracias que somos hoy. Mucho mejor en muchos aspectos, aunque abierto a infiltraciones por parte de Salem y sus aliados. No más que tener a una persona en el poder, supongo. Conoces el resto de la historia, por muy irregular y desafortunada que pueda ser a veces. ¿Dijiste que los Asari eligieron renunciar a su magia? A los que lucharon a mi lado, sí. Nuestro o el mío bando técnicamente perdió la guerra civil. Salem tenía las reliquias y nosotros intentábamos luchar sin magia, que ella y los suyos no querían emular. Nos exilió por un raro momento de bondad, y huimos, retratados como demonios y traidores por los nuestros. Salem entonces comenzó sus propios planes, huyendo con los supervivientes a las bóvedas mientras otros fueron dejados morir cuando los Grimm invadieron la ciudad. Así terminó la Asari y comenzó un tiempo de recreo. Somer se humedeció los labios y formuló la pregunta cuya respuesta más temía. ¿Tú y Salem estáis trabajando juntos? No. La respuesta de Ozpin fue inmediata. Firme. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas pequeñas e incluso tener reglas establecidas a las que nos apegamos, como que ambos mantengamos la magia oculta, pero esos son poco más que objetivos compartidos. Como dos ejércitos que acordan no masacrar civiles porque ambos necesitan que sigan vivos para trabajar los campos después. Ni siquiera es un acuerdo formal, más bien un entendimiento tácito de que ninguno de los dos desea repetir los errores del pasado. ¿Y entonces qué? Preguntó Jaune con brusquedad. Tú y Salem os matáis y desaparecéis. ¿Y entonces? El mundo aún se quedará sin magia tarde o temprano.
Espero que la magia muera con nosotros. Incluso las doncellas perderán sus poderes cuando yo desaparezca. La única razón por la que su poder dura después de la muerte es porque está ligado a la misma maldición sobre mí. Si rompes eso, también se marchará. Pero el mundo está minando todo el polvo. Eso es cierto. Ozpin suspiró. Es un problema, lo acepto, pero has visto uno de los embalses que quedó atrás y sellado. Incluso si la SDC o cualquier otra persona extrajera cada fragmento de polvo que pudieran encontrar, algo quedaría allí. Seguro. Espero que, una vez que se agote el polvo o se vuelva tan inaccesible que sea demasiado caro para depender de él, la gente busque otros métodos de poder. La adaptabilidad de la humanidad siempre ha sido su mayor fortaleza, y el polvo solo es viable mientras sea asequible. Tiene razón, pensó Somer, mirando a Jaune de reojo. Incluso si la SDC intentara quedarse con todo el polvo posible, llegaría un momento en que el coste de hacerlo superaría los beneficios. Habría polvo bajo tierra, en tierras infestadas de Grimm y encerrado como el polvo aquí. Tarde o temprano, la SDC se rendiría o sería expulsada del negocio. La gente tendría que buscar otras formas de sobrevivir o simplemente reducir su consumo. Quizá la leña volviera a estar de moda. Había muchos bosques en la naturaleza no reclamada de Remnant. Si no es eso, entonces la gente tendría que buscar otros métodos. ¿Alimentado por aura? ¿Solar? Alguien propondría una opción más asequible y el polvo caería en la historia como los mecanismos accionados por manivela. ¿Dónde nos deja esto?, preguntó Somer. Sabemos de magia. ¿Vas a matarnos ahora? Ozpin sonrió. No lo había planeado. Ya lo sabías antes, ¿verdad? Doncellas, reliquias, Salem e incluso la habilidad de transformarse en cuervo que le concedía tu compañero. Nunca he estado más allá de compartir conocimientos con quienes he confiado. Solo que no doy el conocimiento de cómo usarlo. No creo que eso haya cambiado contigo, y aunque yo percibo magia en Jaune, no en su hija. Jaune se tensó. ¿Sabías? Desde el momento en que me diste la mano por primera vez en Atlas. Eso sí, dame algo de crédito. Te llamabas Asari. ¿Esperabas que eso no me alarmara? En ese momento no sabía qué significaba eso. Bien. La sonrisa de Ozpin se ensanchó. Eso me alegra más de lo que crees. El mejor resultado es que los Asari caigan en la historia y sean olvidados, ni por lo que hicieron sino por lo que no pudieron evitar. Quizás sentía lo mismo cuando no vino a reclamar a los que estaban dentro de la bóveda. Dime, Jaune. ¿Cómo llegaste a tener tus poderes? Me las impusieron. Un día tenía esta marca en la mano. Técnicamente era la verdad, ¿no? Somer había oído la historia de cómo le enviaron de vuelta, pero nada de lo que había dicho allí contradecía eso. Un día había sido normal y al siguiente estaba en el pasado con el sigilo de Salem. No tuve ninguna formación, si eso es lo que preguntas, dijo. Nadie me enseñó. Tampoco sé cómo usarla, aunque eso no evitó que casi me explotara la primera vez que intenté quitarle la cabeza a Zell. Controlar ese poder puede ser difícil. Espero que no me culpes por no ofrecerte a enseñarte. Prefiero que la nave muera. Supongo que esto explica por qué tu hija no sabe nada de esto. No sabes cómo transmitírselo. Pasar la corriente. Perdóname. Términos antiguos. No necesitas saber más. La señorita Esmeralda está mucho mejor viviendo una vida normal. Estoy de acuerdo, dijo Jaune. ¿Eso es todo? ¿Nos encuentras aquí y no haces nada? Eso es todo. ¿Qué quieres que haga? Somer es una aliada mía, al igual que Crow y Taiyang, que seguramente se pondrían de su lado si intento algo. Tú mismo eres lo suficientemente poderoso a tu manera, pero has elegido alinearte contra Salem. No quiero cambiar eso. Lo único que exigiré es que no hables con nadie que no sepa ya lo que viste allí abajo. Señaló la puerta sellada. Seguro que puedes entender por qué. Estos embalses son importantes para la supervivencia del mundo. Si la SDC lo supiera, bueno, no estoy seguro de cuán seguros serían. Somer miró a Jaune, que le devolvió el gesto. Fue él quien dijo. Estamos de acuerdo con eso. Excelente. ¿Hay otros, entonces? Preguntó Somer. ¿Otros embalses? Unos pocos, sí. Es mejor mantenerlos en secreto cuando menos gente los conoce. Sin embargo, uno de estos embalses está custodiado por la propia Salem. Aunque nos declaramos la guerra entre nosotros, sabemos que debemos mantener a los protegidos. Las tierras Grimm.
Ese lugar debe tener las piscinas porque así es como aparecen todos esos Grimm. Si había tantos, no podía evitar preguntarse cuánta polvo había allí. Quizá más de lo que habían visto bajo Vale. Quizá 10 veces más. De una manera muy real, Salem estaba protegiendo a Remnant manteniendo esa tierra encerrada. No lo sería si Salem y Ozpin murieran ambos. Alguien la reclamaría y luego traería la SDC para minarla. O simplemente lo extraían ellos mismos. Incluso si la SDC desapareciera, la minería de polvo y el refinado seguirían existiendo. ¿Aún quieres que muera? Le preguntó. Incluso cuando ambos mantienen el mundo en marcha. Somer, he vivido una vida extremadamente larga. Demasiado tiempo. Aunque el futuro pueda ser un lugar extraño y desconocido, sinceramente creo que el mundo estará mejor sin ninguno de los dos. La humanidad no puede avanzar mientras sea dividida en dos direcciones por dos fósiles polvorientos como nosotros. Somos restos de una era ya pasada, reliquias del pasado, y es hora de que Remnant siga adelante. Cogió su bastón, se levantó y se sacudió el polvo. Esa es mi creencia y el objetivo por el que trabajo. El canto nítido de los pájaros y el susurro de las hojas en los árboles cercanos marcaban su declaración, el único sonido que se oía más allá del silencio que quedaba atrás. Ozpin esperó, pero estaba claro que ya no les quedaba nada que preguntar. O nada que pudieran pensar de inmediato. Tras unos largos minutos de silencio tranquilo, sonrió y se crujió el hombro. Ha sido bastante incómodo esperar aquí a que ascendas. Desde luego, te has tomado tu tiempo. Glinda está esperando a que llame a un Bullard. Le di la excusa de que me habías llamado para pedir ayuda con una tableta relacionada con el pasado. Espero que consideres oportuno estar de acuerdo con eso. Debo volver. Puedes venir conmigo o volver juntos. Puedo entender si quieres tiempo para hablar y reflexionar sobre lo que he dicho. Asintió hacia la izquierda. Encontré a tus caballos cerca y me encargué de sus necesidades. Están asegurados justo dentro de los árboles junto con tus provisiones. Yo volveré, dijo Jaune en voz baja. Gracias. Yo también, intervino. Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho, señor. Estoy encantada de ayudar con eso siempre que mis hijos no se involucren. No quiero que Jan y Ruby se involucren y no creas que no me he dado cuenta de lo decidida que estás a tener los ojos de Ruby. No pongo excusas ni disculpas, Somer. Hago lo que debo porque debo. Aún así, dijo, agachando la cabeza, haré lo mejor que pueda, y estoy agradecido de que hayamos podido tener esta conversación. Si alguna vez quieres saber más sobre nuestro pueblo, Jaune, puedes hablar conmigo, pero no traeré su magia de vuelta al mundo. Esa decisión es definitiva. Todo esto es algo bueno, ¿no? El viaje de vuelta fue silencioso e introspectivo hasta que Somer habló. Jaune levantó la vista de las riendas y del camino que tenía delante. Somer lucía una pequeña sonrisa vacilante, como si algo lo hubiera confirmado y se sintiera más cómoda que en un tiempo. ¿Qué es? Ozpin diciendo la verdad. Encaja con tus murales. Explica las bóvedas. Era la verdad, ¿verdad? ¿No crees que estaba mintiendo, verdad? No. Creo que era la verdad. Entonces está bien. Ozpin solo eligió ese horrible final en tu vida porque estaba desesperado y no tenía otra opción. Si las cosas están mejor ahora, no pasará. Podemos trabajar con él para matar a Salem y mantener a los niños fuera de esto. Podrían. Jaune apretó las riendas con más fuerza. Ozpin tuvo la idea correcta al matarla y seguir adelante. Aunque podría parecer lo mejor cambiar el mundo, eliminar la dependencia del polvo y reformar la SDC, nada de eso era realmente posible en una sola vida, y no importaría si Salem siguiera existiendo. Al final del día, sus objetivos seguían siendo los mismos. Matar al 99% de la gente y reformar Remnant a su imagen. Acabar con esto de una vez por todas fue la decisión correcta y Ozpin era quien mejor conocía a Salem. ¿No llevaría eso a la misma conclusión? Habían seguido a Ozpin. Ya había estado aquí antes. Ruby en lugar de Somer, Jan en lugar de Raven, Blake en lugar de Adam y Weiss en lugar de Winter. Los nombres y rostros habían cambiado, pero la tarea sería idéntica. Reunir las 4 reliquias, combinarlas en una sola e ir a enfrentarse a Salem, en lo que de nuevo sería ellos contra sus fuerzas, Winter muriendo a manos de Tyrant mientras Taiyan y Crow podrían morir ante Bats y Cinder. Somer podría asestar el golpe final y dar su vida por ello, dejándolo solo de nuevo, aunque con más cosas a las que volver que la última vez.
Para Ozpin, eso sería una victoria, pero la primera vez también lo fue. Cuando millones de vidas estaban en juego, ¿a quién le importaban las pocas que debían ser sacrificadas? Sus manos se apretaron aún más, apretando el cuero con tanta fuerza que su caballo sacudió la cabeza con fastidio. Es lo mismo. Todo esto va por la misma maldita manera. No volví para dejar que eso pasara. Somer estaba preparada para hacerlo. Mientras fuera ella quien diera su vida y no Rubio Yang, era feliz. Taiyang y Crow sentirían lo mismo, estaba seguro, y también Winter con Weiss. Ahora podía entenderlo. Si tuviera que elegir entre él y Emerald, también elegiría morir, ya que estaba seguro de que Emerald tomaría esa decisión por su lado. Pero, de nuevo, si iba a aceptarlo, ¿cuál era el sentido de todo esto? De todo esto. ¿Por qué volver solo para aceptar la misma mierda una segunda vez? ¿Porque era mejor? ¿Porque era la generación mayor la que moría y sus amigos técnicamente vivirían? ¿No eran Somer, Taiyang y Crow también sus amigos ahora? Esto no era salvar a todos. Era salvar a la vieja pandilla lanzando a la nueva a los Beowulfs. Voy a volver a ser activa, decidió Somer. Empezaré a entrenar de nuevo y me pondré en pie. Si Salem quiere impulsar que la guerra ponga fin a esta generación, creo que es hora de asegurarnos de que eso ocurra. También pondré a Taiyang y Crow en pie. Los ojos de Somer ardían de determinación, igual que los de Ruby una vez. Hubo momentos en que dudó de Ozpin la última vez. No había estado solo en eso. Ren y Nora habían sido los mayores defensores, aunque incluso Blake había insistido en varias veces en expresar su falta de fe en el hombre. Sin embargo, cada vez que intentaban sacar el tema con Ruby, ella borraba sus miedos con una sonrisa y un discurso. Podemos hacerlo, chicos. Vamos. Estamos tan cerca de ganar. Somos los mejores cazadores que hay. Si no somos nosotros, ¿quién? Creo en ti, Jaune. Pirra también. Terminemos esto por ella. Confío en Ozpin. Quiere lo mejor para nosotros. ¿Y tú, Jaune? Nos ayudarás. Jaune. Jaune. La voz de Somer se quebró entre los recuerdos, similar pero no exactamente igual. Tenía un tono más profundo que Ruby, un matiz más femenino. ¿Estás bien ahí? Parecías distraído. Perdido en sus pensamientos, gruñó él. ¿Qué preguntas? Estaba hablando de cómo podemos ayudar a Ozpin. Sonrió. ¿Y tú, Jaune? Nos ayudarás. Unos ojos azules miraban al frente, entrecerrándose. Por supuesto, susurró, viéndola reír y darse la vuelta. Continuó en voz baja, murmurando para sí mismo. Haré lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Barra. El portal se abrió en el salón de su mansión en el valle. Jaune entró en una tienda, su atención se deslizó sobre los objetos de valor apilados robados en la aldea cercana y la mujer recostada en la camilla, con el pelo alborotado cayendo detrás de ella y los ojos rojos fijos en él. Sostenía su espada con negligencia en una mano, dejándola caer junto a la cama ya que había abierto el portal. Raven Branwen le sonrió desafiante, echándose el pelo hacia atrás y levantando la cabeza para mirarle por encima del hombro. ¿Qué sucede? Cerró los ojos. Tenías razón. ¿Sobre qué? Creo que deberías explicar esto. Me había perdido, dijo, suspirando fuerte. Se desabrochó el cinturón y dejó Croceamors junto a la mesa de madera, dejándose caer sobre el asiento. Olvidé por qué luchaba, me senté y empecé a dar las cosas por sentadas. Te ablandaste. Claro. No eres de esta época. He hecho una vida aquí. Esmeralda. Winter. Beacon. Incluso tú. Hacer una vida está bien, olvidar por qué volviste no lo está. Te rendiste como un perro y aceptaste tu lugar en el mundo. Ese no es el tipo de persona que eres, o no lo habrías tirado por la borda para volver y cambiar las cosas. ¿Por eso saqueaste ese pueblo? Preguntó cansado. ¿Para que me sorprenda y me haga actuar? Te voy a dar una patada en el culo, dijo ella. O sacar la cabeza de la vagina. Lo que funcione primero. Pensé que así te haría desenvainar tu espada contra mí y entonces podría devolverte algo de sabiduría a tu dura cabeza. Eras exactamente lo que necesitabas ser cuando se trataba de la Colmillo Blanco. Eras un asesino, puro y simple. Un cazador. No un cazador, sino un depredador. Esos idiotas no tenían ninguna oportunidad contra ti con todo su número y dedicación. Eras un monstruo en un cuerpo humano, destrozándolo sin preocuparte por nada.
Eso era lo que eras cuando te salvé el culo y lo recompuse de nuevo, continuó. Por eso te di tanta libertad y por eso te di una oportunidad. Ver a ese hombre transformarse en el pedazo de mierda blanda en la que te convertiste fue doloroso. Te dejaste llevar. Una vez que el colmillo blanco fue eliminado, fuiste tras tus amigos uno a uno, pero perdiste el foco una vez que estuvieron a salvo. Te has ablandado. Jaune le lanzó una mirada de desaprobación. Podrías haber dicho algo. Como si hubieras escuchado. Mejor te dejaré ver la prueba por ti mismo. Así que, dijo, quitándose las sábanas y inclinándose hacia adelante con una sonrisa arrogante. ¿Y ahora qué? ¿Vas a sentarte, criar a tu hijo y formar una familia? ¿Adoptar a Bernal? ¿Convertirme en tía Raven y convertirme en un miembro débil y productivo de la sociedad? ¿Reformarme? No. Ah, ¿sí? Su sonrisa se ensanchó. ¿Y entonces qué? Voy a darle a Ozpin lo que quiere. Salem también, aunque ella no se dé cuenta. Voy a acabar con esta estúpida guerra suya. Matarlos. Voy a terminar lo que empecé. Abrió los ojos y miró a Raven. Y para eso, necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Es Raven la bandida cobarde de la que quieres ayuda, o Raven, la madre incomprendida a la que intentas convencer para que se reúna con sus amigos y familia? Ninguno. Necesito al asesino. Necesito al Raven que hace que las cosas se hagan. Raven se rió, se levantó y escupió en la hierba. Sus ojos ardían no solo de rojo, sino de la luz dorada de la doncella de la primavera. Sus labios se curvaron mientras esbozaba una sonrisa feroz y satisfecha, mirándole de arriba abajo como no lo había hecho desde la vez que él masacró al colmillo blanco. Ni siquiera se había dado cuenta de cuánto había cambiado. Cuánto se había permitido volver a la vida normal y disfrutar. Cuánto había olvidado por qué había vuelto en primer lugar. Evidentemente, Raven no lo había hecho. La risa brotó de sus labios mientras se miraba hacia él. Ya era hora. Capítulo 120. Un segundo portal llevó a Jaune desde la tienda de Raven a una habitación privada en el tercer piso de la mansión Schneer. Raven la cerró tras él y Winter se acercó con una sonrisa cálida que él devolvió, tomando las manos que ella ofrecía y apretándolas rápidamente. La sala parecía una sala de conferencias. Del tipo que Jakes podría haber traído a importantes empresarios para discutir términos con él. Una larga mesa de madera dominaba el centro, rodeada de sillas, con 3 puertas que daban a la pista, una destinada solo al personal. Le desconcertaba tener puertas de solo personal en una casa, pero probablemente la familia Schneer tenía suficientes sirvientes y mayordomos como para que eso fuera un tema popular. ¿Alguien te vio?, preguntó Jaune a Raven. No me insultes. Sé cómo mantenerme oculto en el vuelo. Podríamos haberlo hecho por llamada de conferencia, dijo Winter. No hacía falta que Raven volara todo el camino solo para abrir un portal. Demasiado arriesgado. No me sorprendería que alguien recibiera mis llamadas. ¿Ozpin? ¿O Bax? Podría ser de cualquier lado. Prefiero no arriesgarme. Tengo algunos vínculos en la tribu a los que puedo volver por portal, señaló Raven. Está bien. Si fuera demasiado patético para volar hasta aquí, no merecería liderar la tribu. Aún así, fue rápida en patear una de las sillas caras y dejarse caer en ella. Winter hizo lo contrario, dejándole sin más remedio que sentarse en la cabecera de la mesa. Parecía pretencioso, pero ignorarlo los habría dejado dispersos de forma desigual. La mesa podría haber albergado a 20 personas. Se congregaron en un extremo como la fiesta más solitaria de todas. Dijiste que tenías algo que contarme, dijo Winter. Algo que tenía que decirse en persona. ¿Es segura esta habitación? ¿No hay grabaciones? Yo soy el encargado de la seguridad. Necesitarían mi permiso para acceder a él. Suficiente. Raven y Winter escucharon en silencio sus recuerdos de las cosas que Salem había dicho, lo que él y Somer habían encontrado en las ruinas y la conversación con Ozpin después. Raven no pareció sorprendida por mucho de eso, chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco de vez en cuando como si dijera que siempre lo había sospechado. Principalmente cuando se trataba de Ozpin. Winter era mucho más turbulento, cerrando los ojos y entrelazando los dedos cuando hablaba del papel del polvo y del escaso suministro que quedaba en el planeta. Entonces es culpa nuestra, dijo cuando Jaune terminó. No. Comenzó. Es culpa de Ozpin. Interrumpió Raven. ¿Qué? Preguntó, ignorando su mirada significativa.
Sabía lo que era el polvo de los Asari, pero dejó que se extrajera, refinara y usara de nuevo. ¿De verdad crees que no pudo intervenir en algún momento y detenerlo? Él fue el puto rey una vez. También es culpa de Salem, claro, pero ella no es la que tiene la libertad de influir en la humanidad como le parezca. Ha sido una figura poderosa tras otra y no ha hecho absolutamente nada. Supongo que sintió que el polvo daba a su bando la mejor ventaja. Y mientras él pueda matarla, ¿a quién le importa lo que pase después? Raven fijó la mirada en él. ¿No fue eso lo que hizo la última vez? Lo fue. Quiero decir que no tuvo elección y tuvo que aprovechar al máximo una mala situación. La mirada de Raven se intensificó. Pero eso es que me estoy ablandando otra vez, ¿no? Claro que sí. Hacías más cosas cuando dependías solo de ti mismo. No se le puede confiar, lo sabes. No digo que no quiera hacer lo correcto, dijo, pero su idea de lo correcto está distorsionada. Teniendo en cuenta que los dos han estado aquí desde el inicio de nuestras civilizaciones, tendría que estar de acuerdo. Dijo Winter. Sus objetivos no parecen ser tanto tratar con ella como perpetuar cosas. No creo que eso sea necesariamente algo malo. Está intentando proteger los reinos pero no resuelve el problema central. Salem. Dijo Jaune. O a ambos. Los dos, coincidió Raven. Se echó el pelo hacia atrás, levantando un pie para apoyarlo en la silla y con los brazos sobre la rodilla. Son parásitos. Ozpin puede ser el amigable y benigno, pero sigue drenándonos la vida en general, y ella es un maldito cáncer. Ambos tienen que irse. Solo entonces la gente podrá seguir adelante. Teniendo en cuenta que Ozpin está de acuerdo en quitarla, ¿no podríamos trabajar juntos? Preguntó Winter. No. ¿Crees que él quiere eso, pero cuánto quiere realmente? No siempre tuvo gente de su lado, y él fue rey de cualquier reino que existiera en ese momento. Podría haberse lanzado contra ella en cualquier momento, pero no lo hizo. Y en la época de Jaune, no hacía nada hasta que se le obligaba. Me sentaba a enseñar en Beacon, actuando como siempre. Aún así, dio su vida para matarla al final. Cuando no había otra opción. Beacon fue destruida, Mistral vio su población de cazadores devastada, Shade estaba en problemas y Atlas atravesó una casi guerra civil y un ataque de un ejército Grimm. ¿Qué quedaba? Salem era quien luchaba por un fin, no Ozpin. Solo dio un paso adelante porque no había otra opción. Jaune. Lo viviste. ¿Había alguna indicación de que planeaba hacer nada antes de que atacaran a Beacon? Frunció el ceño y pensó en ello. Es difícil decirlo teniendo en cuenta que no lo supimos hasta después. Puede que hubiera mucho que hacía y que nosotros no conocíamos. Dicho esto, lo único a destacar es que Crow impidió que Cinder matara a la doncella del otoño y preservaron su vida para pasar el poder a Pirra. Pero no para usarla y conseguir la reliquia de la elección. Señaló Raven. O usarla contra Salem. Dejó que Amber caminara sola. Eso parece la acción de un hombre reuniendo sus fuerzas para un ataque total contra Salem. No. No fue así. Todavía existía la posibilidad de que él y los demás no hubieran visto algunas de las cosas que Ozpin hacía de fondo, pero no se podía negar la falta de prisa que Ozpin había mostrado. Hablaba y desde luego trabajaba en su contra, empleando a Crow y Somer como sus agentes. Se lo señaló a Raven. Él también me quería a mí. Su máquina de portales personal. ¿Por qué si no crees que me dio el poder de transformarme en pájaro? Crow y yo estábamos destinados a ser anclas para los portales. Uno de los dos vuela donde Ozpin quiere y yo abro un portal. Pero ese es el problema. No nos enviaron a grandes ataques contra ella ni a cazar doncellas o reliquias. Éramos pacificadores. Nos ocupamos de lo que hacía, rechazando a sus Grimm, asegurándonos de que sus agentes no llegaran a posiciones de poder. Hicimos acciones de retraso. Nunca atacamos. ¿Querías? Preguntó Winter. Al principio, sí. Ambos se sorprendieron por la rápida respuesta de Raven. Esto fue antes de saber que era inmortal, ojo. Fui fuerte, todo el equipo lo era. No entendía por qué nos hacía andar de brazos cruzados cuando podríamos estar lidiando con ella. ¿Eso fue lo que te llevó a hacer una pregunta desde la reliquia del conocimiento? Raven asintió con tristeza. Ozpin no me respondía, no paraba de fastidiarme con tonterías sobre que éramos el escudo que protege a Remnant o alguna tontería así. Le decía que un escudo solo sirve si le da tiempo a una espada, pero él siempre sonreía y me pedía que confiara en él. Como si pudiera. En cuanto tuve la oportunidad, hice la pregunta. Tengo mi respuesta.
Sus ojos se endurecieron. Izquierda. Ese cabrón habla como se puede creer. Te contará todas las formas en que ha luchado contra Salem a lo largo de los siglos, y son ciertas. Cada uno de ellos. Pero su idea de luchar contra ella es empujarla hacia atrás, contenerla. No va a por el final. Quizá sea demasiado arriesgado, dijo Winter. Puede que esté esperando el momento perfecto. En cuanto a cómo ocurrió en tu tiempo, puede que haya decidido que no podía esperar más. ¿Sabes también como nosotros que no existe el momento perfecto?, resopló Raven. Winter no lo negó. Dudo que sea intencionado por su parte y probablemente quiera matarla, pero se ha estado conteniendo. O quizá ha adoptado la actitud de que proteger a Remnant es más importante que matarla. ¿Por qué si no mantiene su existencia en secreto? Para reducir el pánico. El pánico la llevaría a un ataque total. Los que controlan siempre intentan mantener el pánico al mínimo, argumentó Winter. No es bueno para la estabilidad del reino. Estabilidad. Jaune suspiró al decirlo, cerrando los ojos. Raven tiene razón. Ozpin está pensando en la estabilidad y la única razón por la que lo haces es cuando piensas en el largo plazo. Al final no importa. Ozpin puede estar egoístamente intentando prolongar su vida o condenándose desinteresadamente a la eternidad para proteger los reinos, pero sus razones no importan. El caso es que mientras ambos estén vivos y luchando, nada va a cambiar. Salem tiene que morir y como cuando ella muera, Ozpin muere, eso significa que él también tiene que morir. No es nada personal y no hay nada que diga que tengamos que ser nosotros quienes lo maten. Podría envejecer y morir de forma natural si se la quita. Pero no podemos trabajar juntos con él. Insistiría en la paciencia. Querría esperar el momento perfecto. Retrasaría y retrasaría hasta que Salem atacara, derribara de Beacon, sumiera a los reinos en la anarquía y le obligara a actuar. Estoy seguro de que todos preferiríamos que eso no ocurriera. Winter asintió rápidamente. Raven menos, pero supuso que no le importaban mucho los reinos ni quienes vivían en ellos. Aún así, había visto cómo sería el futuro si no actuaba y tenía demasiado miedo de dejar que eso sucediera. Era extraño pensar que el miedo pudiera motivar a alguien a defender a todos de esa manera, pero fue ese mismo miedo a su negligencia lo que la llevó a enfrentarse y entrenar a la versión más joven de sí mismo. ¿Cómo murió en tu época?, preguntó Winter. Las reliquias. Ozpin tenía una forma de combinarlos o usarlos para alimentar un solo arma que pudiera matarla. Los murales mostraban a Ozpin y Salem usando el poder de las reliquias para fortalecer a los Asari, así que probablemente sea algo así. ¿Sabes cómo se hace? Todavía no. Aunque siento que estoy cerca. El tatuaje que me puse en mi yo más joven, el mismo que está en Cinder. Eso tiene que estar relacionado de alguna manera. Y los libros que encontré estaban sellados. Si Salem cumple la traducción como prometí, podré leerla hasta el final. Mi sigilo se ilumina cada vez que lo toco, así que definitivamente tiene algo mágico. Entonces tenemos que reunir las reliquias, dijo Raven. La elección tiene que ser la última. En cuanto nos acerquemos a eso, Ozpin sabrá lo que pasa. ¿No es Creation quien mantiene a flote también a Atlas? ¿Cómo conseguimos eso? Atlas fue derribado tras la batalla en Mangle. Estaba pensado para evitar que pensaran en despegar de nuevo, y nos permitió tomar la reliquia fácilmente. A esta hora, creo que tendremos que hablar con Ironwood. Que se una a él. Es prudente. Probablemente no, pero no podemos simplemente coger el bastón y dejar que Atlas se estrelle contra Mangle, ¿verdad? Eso es un trabajo para vosotros dos, dijo Raven. Tenía razón. Winter y él eran los más cercanos a James. No había forma de demostrarle que el futuro era real, pero quizá podrían convencerle basándose en la confianza que tenían. No necesariamente del futuro, sino de la necesidad de actuar. Ese siempre había sido el problema de James con Ozpin, que irónicamente ahora era el mismo que ellos. Ozpin no actuó lo suficientemente rápido. Estaba demasiado ocupado jugando en defensa y nunca atacando. James era su opuesto, lanzando terreno y creyendo en el potencial de la humanidad para avanzar más allá de los Grimm. Solo se perdió después de que Beacon cayera, Atlas recibió parte de la culpa y todos empezaron a buscar en él una solución. Un hombre acorralado, desprovisto de aliados y atacado por su propio pueblo, el pueblo que buscaba proteger. Atlas había sido un desastre para todos ellos. Hablaremos con él. Aún así, la reliquia de la elección tiene que ser la última y deberíamos asegurarnos de que pueda forjarlas en un arma antes de entonces.
En cuanto tomemos esa, Ozpin no sabrá si tenemos intención de luchar contra Salem o invocar a los dioses. Y aunque dijéramos que íbamos a matarla, podría tener miedo de que lo intentáramos y fracasáramos, entregando las reliquias en su puerta. Nos detendría por principio, dijo Raven. Por si acaso fallamos. No es de extrañar que nunca haya avanzado. Tiene demasiado miedo para intentarlo. Para ser justos, tenía a todo Remnant confiando en él. No lo hicieron. Los tres defraudarían a mucha gente si fracasaban, pero no ni de lejos tantos como Ozpin habría hecho si hubiera dicho a su gente que luchara y muriera. Intentaba detenernos. Raven tiene razón en eso. Demasiado riesgo a sus ojos. Está demasiado ocupado sacando agua de un barco que se hunde como para siquiera pensar en defenderse. Organizaré una reunión con el general Ironwood, dijo Winter. Supongo que lo mejor sería robar la reliquia del conocimiento, ya que puede volar y es la doncella. Ozpin tampoco lo esperaría. Todavía cree que Nora Valkyrie es la doncella de la primavera. No necesitamos que la doncella de invierno se lleve el bastón, pero eso deja destrucción en sombra. ¿Sabes dónde está? Él asintió. ¿Sabes quién es la doncella? Otro asentimiento. ¿Será fácil conseguir ambos? Esta vez tuvo que negar con la cabeza. No es fácil, pero se puede hacer. Raven y yo podemos ir allí. Es una persona aislada. Es de las pocas que se toma su responsabilidad en serio y evita a todos, entrena y lucha sola para evitar que alguien tome el poder. Puedo intentar convencerla, pero no veo que vaya bien. Quizá tengamos que matarla. ¿Eso es por parte de Salem? No. Completamente independiente. Piensa en ermitaño de artes marciales y vas por buen camino. Era una simplificación, pero lo suficientemente cercana. Como dije, intentaremos hablar con ella. O lo haré. Se niega a hablar con mujeres. Winter puso una mueca. ¿Por qué? Tiene sentido si lo piensas. El poder va a la última mujer que piensa, así que se aísla y se niega a conocer a cualquiera salvo a los pocos que busca, a quienes considera dignos de heredar cuando muera. Créeme, no es mala persona, pero probablemente nos retaría a matarla de todos modos. Esa es su idea de lo que hace a alguien digno. Claro, Winter claramente no lo entendía. Para ser justos, ellos tampoco lo habían hecho y Ruby nunca se lo perdonó, incluso cuando era lo que la doncella del verano quería. Entonces solo queda una cosa. Él, la SDC, soltó un suspiro frustrado. Hemos estado condenando el planeta y no veo que padre cambie, sin importar las pruebas que le llevemos. Yo, estoy dispuesto a trabajar en contra de mi familia si hace falta. Haré lo que sea necesario por el futuro de Weiss y Whitley. Jaune podía ver que le dolía decir eso. Él extendió la mano para tomar la suya. No llegará a eso. No vamos a cerrar la SDC. La gente usará polvo aunque no haya un SDC, Winter. Eso es como decir que cerrar al mayor fabricante de alimentos significará que todo el mundo empezará a comerse su ropa. Surgirá otra SDC o las otras empresas más pequeñas se expandirán para hacerse con la cuota de mercado. El SDC no es el problema, e incluso podría ser la solución. Piensa en los recursos que tiene, sin mencionar el control del mercado. Si la SDC liderara la innovación hacia nuevas fuentes de energía, tendría tanto el dinero como el peso para impulsarla. Podríamos liderarlo. Dijo Winter, jadeando aliviado al darse cuenta de la situación. Por supuesto. Podríamos invertir en I+D diciendo que queremos ampliar nuestra cartera energética. A mi padre le encantaría, sabe que el polvo se está volviendo más escaso. Puede que tengamos que presentarlo a los inversores, pero lo peor que puede pasar es que algunos se retiren. Podemos con eso. Ahora me la revolución energética, dijo Raven con tono arrastrado. Vosotros dos podéis con esa mierda. Estaré muerto mucho antes de que se acabe el polvo, así que realmente no me importa. La cuestión es que tenemos planes. Jaune debe mantenerse en la buena relación de Salem hasta que termine la traducción. Vosotros dos tenéis que trabajar en Ironwood y en la SDC. Yo me ocuparé de Aven y la reliquia del conocimiento. Reunimos a tres, encontramos la manera de golpear a Salem y luego capturamos al cuarto y atacamos antes de que Ozpin pueda reaccionar. Todo va bien, Salem lo croa y Ozpin puede decidir si muere en el acto o cuando envejezca. Luego la magia se va a la mierda, vosotros dos solucionáis el problema del polvo y Remnant se soluciona solo. ¿Eso es más o menos correcto? Siento que estás subestimando muchísimo la tarea de que matemos a Salem, y mucho menos que todo esto esté a punto de ser delante de Ozpin. He dicho, ¿es más o menos eso?
Jaune se rió. Sí. Eso es más o menos así. Barra. ¿Estás en Atlas? Ozpin, dentro del cuerpo de Oscar, parecía tan sorprendido como sonaba, y más que un poco preocupado para Jaune. Hizo todo lo posible por fingir que no se había dado cuenta, asintiendo al hombre al otro lado del pergamino. Hice que Raven me portara por un portal. Pensé que debías saberlo. Lo agradezco, Jaune, pero ¿puedo preguntarte por qué sentiste la necesidad de viajar tan rápido allí? Estaba pensando en lo que dijiste antes. Ya sabes, dijo evasivamente. Nuestras charlas sobre la agricultura. La línea está asegurada. El problema del polvo, sí. Ozpin debía de tener alguna tecnología de James para estar tan seguro de su propia seguridad, o quizá estaba subestimando la capacidad de Bats. En la primera vez perdió el CFT y el Festival Vital por las artimañas de Cinder. Por otro lado, no importaba si se escuchaba esto, ya que Salem también lo aprobaría. Ese era el punto, en realidad. Alguien notaría pronto su ausencia de Valle y Ozpin se enfadaría si se marchaba tan rápido. La única forma de calmar la preocupación era involucrar a Ozpin en esto. O al menos hacerle creer que lo era. Mencionaste cómo la humanidad se adaptaría a la falta de polvo tarde o temprano e invertiría en formas alternativas de energía. Pensé que ya podía empezar con eso. Oh. Ozpin sonrió de repente. ¿Tú y Winter? Es un ángulo que no había pensado, pero que es bienvenido de escuchar. ¿Vas a poner los recursos de la SDC para ello? Voy a intentarlo. Aún no he hablado con Winter, mintió. Ahora voy camino a la mansión Schneer para hablar con ella y luego con Jakes. Pensé que esto te llegaría tarde o temprano, así que más te vale saber lo que estoy tramando. Ya veo. ¿Y qué necesitas de mí? No puedo evitar pensar que no llamarías sin pedir algo. Tan perspicaz como siempre. Dejó que Ozpin se riera. No necesito mucho, solo apoyo político a largo plazo. Nada por lo que tengas que arriesgarte, solo quizá Beacon dispuesto a probar algunas de nuestras innovaciones si las sacamos. Ya sabes cómo es la gente, ni siquiera tocarán algo nuevo a menos que alguien más lo haga antes. Un defecto común, me temo. Estaré encantado de ayudar, y estoy seguro de que si la gente ve que Beacon utiliza y prospera con la tecnología que hagas, estarán más contentos de usarla en sus propias casas. Solo asegúrate de que funcione primero. Es difícil quitarse de encima el impacto de una mala primera impresión. Pondremos las pruebas como prioridad. Esto puede que no sea hasta dentro de 10 o 20 años. Solo quiero empezar el proyecto. Supongo que para entonces volverás a ser director. Director o subdirector, aceptó sin dudarlo. He descubierto que Beacon es el mejor lugar para estar si quiero moldear a la próxima generación. La siguiente generación. Ozpin ya estaba planeando el futuro, lo que significaba que ya había renunciado a la idea de matar a Salem esta vez. Ni siquiera estaba seguro de si el hombre se daba cuenta o si no era algo inconsciente por su parte. Sigue trabajando en la próxima generación, sigue haciendo los reinos más fuertes, reacciona a lo que hizo Salem y planifica el futuro, para algún final de juego mítico que quizá nunca llegue. Jaune siguió asintiendo mientras lo pensaba. Está bien. Primero tendré que ganarme a Jakes. Para ayudar con eso, estaba pensando en hablar con James. Notó la expresión curiosa en el rostro de Ozpin y continuó. Jakes es el tipo de persona a la que le gustaría que pensemos en beneficios futuros, pero no lo considerará a menos que tenga alguna garantía. Si consigo que el general Ironow diga que firmará precontratos por la tecnología, eso podría tranquilizar las preocupaciones de Jakes. Ya veo. Sí, el beneficio es un gran motivador. Por supuesto, James tendría que saber la verdad de por qué esto es necesario si quiere verle valor. ¿Eso es lo que me preguntas? ¿Permiso para difundir aún más los secretos de los Asari? ¿O que lo hagas tú? Serías mejor controlando lo que crees que debería o no debería saber. Y Ozpin tarareó. Posible. Jaune guardó silencio, esperando y esperando. A Ozpin le gustaba sentirse en control, así que le daba la capacidad de dictar lo que James sabía que sería lo mejor, o al menos fingir que lo estaba. Puedo ponerle al tanto a James de cualquier información que falte. Vamos, Ozpin. Te encanta tener el control. Pica el anzuelo. Sé que es mucho pedir, pero esto es para que la gente se excite usando polvo para todo, dijo Jaune. Puede que no compense esta generación, pero sí para las siguientes. Hará que las futuras generaciones sean más fuertes. Reinos que ya no tienen que depender de los escasos suministros de polvo.
Es un ideal. Muy bien. Hablaré con él y lo prepararé. Sin embargo, mantén en secreto el destino de los Asari. No necesitas saber qué les pasó a las personas anteriores a la tuya. James es un buen hombre pero, no lo entendería. No hay problema. Tengo que irme ya, dijo, inclinando su pergamino para que Ozpin pudiera ver las puertas de la mansión Schne más adelante. Te contaré cómo va todo esto con Winter. Si no es posible, no tendrás que molestarte en decírselo a James. Manténme al tanto. Esta es una iniciativa prometedora si funciona. La llamada terminó y Jaune apartó el pergamino, sacando inmediatamente un segundo. El negro que le había dado Bars. Su pulgar presionó el botón verde, Jaune se deslizó junto a la puerta con un gesto de cabeza a los guardias que, reconociéndole, le devolvieron el gesto y le permitieron llamarle en silencio. Se alejó lo suficiente para ser privado, diciéndoles llamando a Winter. Ellos se rieron y asintieron de vuelta, uno le hizo un pulgar arriba para darle suerte. Su sonrisa se desvaneció cuando se dio la vuelta y escuchó que contestaban la llamada. Salem. Asari. Un placer saber de ti. ¿A qué debo eso? Una actualización. He visto tu prueba. Y Ozpin no está haciendo nada. Está dejando que el mundo persista por algunas, no sé. Algunos desean verlo continuar aunque sepa que no puede. No podría haberlo dicho mejor. Nunca odié a Ozpin, ¿sabes? Es un hombre imperfecto, como todos los hombres. Su defecto era el que deseaba complacer a todos, sin entender nunca que a veces no se puede hacer eso. Es una buena forma de decirlo. Él era igual, en cierto modo. Quería salvar a todos. En ese sentido, él y Ozpin seguían siendo más parecidos que él y Salem. No es por eso que llamé. Quería avisarte de que estoy intentando que la SDC se aleje del polvo. ¿Realmente? ¿Crees que eso cambiará algo? Quizá no, pero creo que merece la pena intentarlo y quería decírtelo. Si no otra cosa, te dará más tiempo para lidiar con todo sin que la magia se agote. Es cierto. Bueno, no tengo motivos para quejarme a esas cosas. Por supuesto, eso no cambiará mi opinión sobre erradicar esta versión de la humanidad, pero no hay razón para que quienes convences no puedan unirse a nuestra nueva civilización. Incluso podríamos usar la tecnología que creáis aquí. ¿Entonces te parece bien? Soy yo. ¿Necesitabas algo de mí? Nada explícitamente. Justo, sería útil que bajaras el SDC. No del todo, dijo rápidamente, sabiendo que no lo haría. Pero cualquier plan contra Jakes y Winter, seguro. Si consigo convencerles para que inviertan en esto, es mejor que no les hagan daño. Aún puedes dificultar las minas de polvo tanto como quieras. Eso incluso podría ayudar a que Jakes acepte. Muy bien. Esto me beneficia tanto como a ellos. Haré que Bats retire el dinero. Tuvimos algunas ideas interesantes para la familia Schne, pero si tienes tus propios planes, no querría que él se interpusiera en tu camino. La sangre de Jaune se volvió helada. Planes. Ahora ya no importa, ¿verdad? Ya no están en movimiento. Claro. En ese caso, gracias. Creo que la SDC puede beneficiarnos, especialmente con mis vínculos con Winter. Voy a reunirme con ellos ahora. Buena suerte. Manténme informado de cualquier cambio importante. Así que Ozpin. Por otro lado, habían vivido, amado y trabajado juntos como rey y reina de los Asari, así que quizá habían adoptado gestos similares. Jaune asintió y colgó, acercándose a la puerta y permitiendo que los guardias le echaran un vistazo rápido. Aceptaron las armas que ofreció y prometieron que Croce Amors le sería de vuelta. Él asintió de vuelta, sin inmutarse por el aumento de seguridad considerando todo lo que había pasado últimamente. Winter le esperaba en la puerta principal. Sonrió, se acercó a sus brazos para un beso suave, actuando perfectamente como si no se hubieran visto media hora antes. ¡Qué alegría verte! Ha pasado demasiado tiempo, coincidió, observando cómo una de las doncellas cercanas sonreía y pasaba junto a ellas. Padre ha aceptado hablar con nosotros esta tarde. A las 6 y más de la cena. Es una buena señal, añadió. Normalmente pone una barrera más estricta para quienes hablan de negocios. Será mucho más amigable con la comida y la bebida. ¿Cuáles son nuestras probabilidades? Susurró. Será difícil de vender, pero he conseguido reunir algunos números, respondió suavemente.
No solo estimaciones de costes para contratar personal, sino también los aumentos de costes que ya hemos tenido que afrontar al tener que invertir en más guardias, fortificaciones y material en campamentos mineros remotos. No ha sido barato encontrar nuevos puestos avanzados cuando el polvo más cercano a las ciudades se está acabando, y tampoco defender esos lugares de los Grimm. ¿Han bajado los beneficios? Los beneficios han aumentado, pero solo porque los ingresos sí. Los márgenes han bajado y los gastos generales empiezan a asfixiarnos. Estamos en números positivos, pero solo porque hemos estado compensando extrayendo cada vez más polvo para cubrir los crecientes costes. No es sostenible y padre tiene que saberlo. Ese es nuestro enfoque. Suena bien. Le rodeó la cintura con un brazo. ¿Por qué no vamos a hablarlo en privado? Hace tiempo que no tenemos la oportunidad de quedar. Winter se apoyó en él. Me gustaría. Barra. Las plumas revoloteaban cuando un pájaro volaba por una ventana abierta y subía a las vigas, posándose en una viga de madera para extender un ala y empujar su pico debajo, acicalándose a sí mismo. Abajo, los estudiantes iban y venían sin darse cuenta, sus uniformes negros y verdes mezclándose mientras los estudiantes de la Academia Aven terminaban su día. La mayoría regresó a los dormitorios mientras que algunos se marcharon, viviendo en la cercana Mistral. Los últimos profesores se reunieron y charlaban, la nueva directora de Aven, Juliana Verdant, hablando en voz baja con alguien a un lado. El sustituto de Lioneart. El pájaro hizo clic a través del vida, con los ojos mirándola desde arriba. La directora asintió a la otra profesora, dijo algo y se rió, antes de coger sus libros y salir, alejándose con algunos de los demás. Sin embargo, el vestíbulo seguía concurrido y permanecería abierto toda la noche. Raven suspiró lo mejor que una criatura sin labios pudo era más bien una exhalación de aire y se acomodó en la esquina del tejado, con la mirada fija en la estatua dorada de una mujer alta y atemporal. Ya era hora de que Jaune sacara la cabeza del culo y se pusiera con esto. Fue el estar con Somer, Crow y Taiyang lo que la llevó a cuestionarse a sí mismo. No porque hubiera algo malo en esos idiotas, todo lo contrario. Era porque era demasiado fácil olvidarse de uno mismo en la alegría que creaban. Demasiado fácil tirar por la borda todo por lo que habías trabajado, sonreír y aceptar la camaradería que ofrecían. Vive una vida sencilla y feliz con ellos. Él había caído en la trampa, igual que ella. Por eso no podía darle demasiada bronca por ello. La reliquia del conocimiento sería el robo más fácil. Ozpin ni siquiera sabía que alguien podía acceder a ella con Nora a su lado, así que ni siquiera pensó en comprobar que seguía allí. Sin embargo, solo uno de los 4 sería tan fácil. TCH. Como si algo valioso en la vida fuera fácil. Raven observó cómo los últimos estudiantes se alejaban, las luces del pasillo atenuándose. Hora de moverse. Capítulo 121. ¿Fuentes de energía alternativas? El hombre que Jaune aún tenía dificultades para admitir que era su futuro suegro se detuvo entre el plato principal y el postre, mientras las criadas se encargaban de apartar sus platos, rellenar copas donde era apropiado y servirle una taza de café a Jake Schnee. Les dio las gracias educadamente, lo cual fue una sorpresa pero probablemente no debería haber sido así. Solo había visto lo peor de ese hombre antes. Jake Schnee estaba sentado en la cabecera simbólica de la mesa, Willow Schnee a su derecha, Winter frente a ella y Jaune junto a Winter. Había muchas más sillas arriba y abajo de la larga mesa y resultaba extraño para tener solo 4 platos y cubiertos cuando podría haber acomodado a 40. A pesar del esfuerzo, todo carecía de esa sensación de familia unida, probablemente porque toda la mesa estaba cubierta por un retrato bastante sombrío de la familia, con Winter, Weiss y Whitley luciendo miserables en ella. Había visto la foto en la vida pasada y a todos les molestaba lo triste que parecía Weiss, pero ahora había un nuevo retrato al lado. Uno que no había estado la última vez. En él, Winter y Jake se daban la mano, Winter con su atuendo de Atlas y sonriendo levemente. La placa de bronce debajo decía: Jake Schnee felicita a Winter Schnee por su derrota de la Colmillo Blanco. Era extraño ver cómo los cambios ocurrían así, especialmente cuando algún día él también podría estar allí, probablemente un cuadro de él y Winter juntos, o tal vez ellos en su boda. Jaune apartó la mirada hacia Jakes, que había estado esperando pacientemente y se atrevía a decir, con orgullo, a que dejara de admirar los cuadros. Sí. Jaune habló con firmeza. Sabía que el hombre respetaba la fuerza. No tanto ni tan salvajemente como Raven, pero lo suficiente a su manera.
Queremos permiso y cierta inversión para buscar e investigar fuentes alternativas que la SDC pueda comercializar más adelante. ¿Qué tiene de malo el polvo? Demasiado. Más de lo que él podría expresar. Nada, padre. Winter intervino con una mentira rápida. No buscamos reemplazar ni competir con el lado polvoriento del negocio, más bien reemplazarlo cuando eso deje de ser rentable. Tú mismo te has quejado del aumento de los costes de asegurarlo debido a que hay que construir campamentos mineros cada vez más lejos. Es cierto. Los costes de construcción no cambian, pero el envío de materias primas hasta ahora, los gastos logísticos, los seguros y la protección están por las pilas, sin mencionar el transporte del polvo hasta ahora. Nuestros beneficios se han recuperado ahora que el colmillo blanco no embosca en todas las demás rutas, pero los costes del combustible están por las cigarritas. Estoy presionando para que se recuenten menos impuestos sobre eso con el Consejo de Atlas. Eso seguiría siendo una medida temporal en el mejor de los casos. Dale 10 años y estas nuevas minas se habrán secado, entonces tendremos que expandirnos aún más. Lo sé, Winter. Ahí es donde esperamos intervenir. Dijo Jaune. Lo que estamos viendo puede que no dé frutos hasta dentro de 10 o 20 años, pero con el polvo tan caro y seguro que subirá aún más, alguien va a desarrollar una nueva fuente de energía. Sea lo que sea que haga la empresa, va a poder acaparar el nuevo mercado, especialmente si es más barato que el polvo. Podría reemplazarlo por completo. Eso podría ser como nosotros. Tú, quiero decir. La SDC. No, Jaune. Nosotros. Jake sonreía ahora, una criatura astuta pero complácida. Eres una Schme, o pronto lo serás, y no voy a permitir que pienses lo contrario. No estaré aquí para siempre y es un alivio saber que el futuro de la empresa está en vuestras mentes. Se recostó, cerró los ojos y cogió su café para ondearlo bajo su nariz. Con Winter, Weiss e incluso Midley entrando en el negocio de cazadores, temía que no hubiera nadie que se hiciera cargo, admitió. La idea de dejar mi empresa a alguien que no era de la familia era preocupante, pero no peor que dejarla a alguien que no le prestará el cuidado y la atención adecuados. ¿Había planeado regalarlo? O quizá se refería a venderla o a hacer que sus hijos fueran directores no ejecutivos. Eliminarlos de la gestión y poner a la SDC bajo la confianza de los altos directivos, mientras que una parte de los beneficios se les enviaba. Fue un shock, sobre todo porque Weiss siempre había actuado como si fuera su derecho de nacimiento. Tengo que planificar el futuro y el futuro que he visto no siempre ha sido brillante, continuó Jakes. He dedicado mi vida a esta empresa. Los últimos 30 años los han pasado arrastrando de vuelta a la luz a una SDC tambaleante. Ha habido buenos momentos, sí, pero igual de estresantes como para que pierda el sueño y me maldiga por haber asumido ese papel. En muchos sentidos, el negocio es la obra de mi vida y la idea de dejarlo en manos de personas que no compartían mi pasión, bueno, no tengo derecho a dictar lo que mis hijos harán o no, pero fue frustrante. Contra todo pronóstico, Jaune sentía que podía entenderlo. Eso no hacía a Jakes mejor padre que la primera vez, especialmente si valoraba su propio trabajo por encima de sus hijos, pero explicaba algunas de sus acciones. Les humanizó. Un humano defectuoso, pero aún así, ¿quién no lo era? Tampoco podía decir que estuviera muy interesado en la SDC, pero si lograban que esto funcionara y anulara el polvo, entonces podría convertirse en el arma que salvara a Remnant. Con eso en mente, daría su propia vida por ello. Yo, Winter y yo. Él extendió la mano y ella la tomó con una sonrisa. Queremos que la SDC continúe. El problema es que no estamos seguros de que pueda hacerlo con cómo van las cosas. Eso no es un insulto para usted, señor. Están cambiando las condiciones del mercado. Dijo Jakes. Lo entiendo. Quizá tengas razón. Hay un problema antiguo en los negocios, algo común a la vieja guardia como yo. Hacemos algo de una sola manera durante tanto tiempo que puede ser difícil cambiar de ritmo. He creado nuestro imperio a partir de polvo, así que a pesar de los precios en aumento y la dificultad para conseguirlo, solo he visto el polvo como la respuesta. Nunca se me ocurrió intentar diversificarme. Lo cual es una tontería por mi parte, dijo con una mueca. Ninguna empresa sobrevive indefinidamente con un solo producto. Existe un portafolio que debe ampliarse. Winter no pudo evitarlo. ¿Entonces nos dejarás investigar esto? Lo permitiré, Winter, siempre que tú o Jaune lideres el esfuerzo. No aceptaré invertir tanto si esto va a ser un esfuerzo a medias olvidado rápidamente.
y invertiré si estás de acuerdo. Muy generosamente. Yo lo lideraré, padre. Ya no tengo mucho que hacer en el aspecto de seguridad. ¿Ya estás aburrido? Se rió, sonriendo de forma poco habitual y con más calidez de la que Jaune jamás esperó ver. Mi hija, que ni siquiera ha pasado un año desde que derrotó a la Colmillo Blanco y ya está aburrida y buscando más trabajo. Al final debemos haber hecho algo bien, ¿no es así, Willow? La madre de Winter levantó la vista con las mejillas sonrojadas y no poca confusión. Oh. Sí, sí, estoy de acuerdo, querido. Tienes razón, como siempre. La sonrisa de Winter se quebró un poco y hasta Jakes frunció el ceño, bebiendo su taza y, sin duda, poniendo los ojos en blanco por dentro. Incómodo no era ni de lejos lo que describía y no tenía ni idea de qué decir o hacer. Sin embargo, Willow Schmee se lo quitó, girándose para pedir que le rellenara el vino y luego los ignoró como si no existieran. Bueno, dijo Jakes, aparte de eso, estoy seguro de que ninguno de los dos tiene gran experiencia en la ciencia detrás de esto, así que necesitarán a alguien que dirija el nuevo departamento. ¿Ya lo has pensado? Sí, sí. Dijo Winter. Nunca había trabajado en un empleo de verdad en su vida, pero Winter dejó claro que cualquier empleador se impresionaría si llegabas con ideas proactivas y un plan. Aunque no fuera perfecto, mostraba que estabas dispuesto a esforzarte. Y en cierto modo, esto fue una entrevista de trabajo. Jaune sugirió que intentáramos arrebatar a Pietro Polendina al general Ironwood. Cree que tenemos una oportunidad, especialmente si convencemos a Ironwood de que esta nueva fuente de energía será sostenible también para Atlas. Si nuestros costes de polvo suben, sabemos con certeza que los militares también lo harán. Habían hablado de ello un tiempo y Pietro era el único nombre que se le ocurría. Había creado a Penny, una forma de vida artificial real no solo capaz de tener aura y personalidad, sino aparentemente tan capaz de ser humana que podía desarrollar un alma que luego desarrollara una identidad de género tan firme que podría heredar el poder de la doncella del invierno. Eso no fue poca cosa. El hecho de que Penny tuviera aura era una cosa, y implicaba un alma, pero el poder de las doncellas solo llegaba a las mujeres. No era un experto en cómo funcionaba eso ni en cómo aseguraba que el alma de una persona contara como femenina. Solo importaba lo que creyera una persona. Podría estar abierto a interpretación, o estaba ambientado al nacer. Habría habido muchas discusiones airadas sobre eso si fuera de conocimiento común, pero la simple realidad era que Pietro ya había engañado a la magia una vez. De hecho, al crear un alma, de alguna manera había accedido al tipo de dominio que gobernaba el maldito dios de la creación. Jaune no tenía ni idea de cómo no habían hecho un mayor drama de eso la primera vez que se enteraron. Pietro Polendina literalmente había superado a un dios. ¿Qué diablos? Y si pudo hacerlo una vez, quizá podría hacerlo de nuevo desarrollando una nueva fuente de energía basada en el aura o algo similar. Si hubiera creado aura de la nada, podría crear algo parecido a cosas de poder. Pero no era la única opción. Había otro que habían hablado y que nadie más podía conocer, un hombre que, a su manera, había demostrado ser igual de genio y igual de especial. Arthur Bax. Era un juego peligroso, pero Salem tenía interés en ver desarrollada esta energía alternativa, lo suficiente como para permitir que Bax trabajara con ellos en ello. En cuanto a Bax, bueno, el dinero, el poder y la influencia serían más que suficientes para tentarle. Sin embargo, no podían mencionárselo a Jakes, así que Jaune permaneció en silencio mientras el hombre digería la idea. Pietro Polendina. Un hombre excéntrico pero bastante brillante, me han dicho. La SDC no escatima gastos cuando se trata de experiencia. Una excelente lección. ¿Y el resto? Íbamos a pedirle consejo a Pietro sobre eso, dijo Jaune. Sabe mucho más sobre el mundo de la investigación que cualquiera de los dos y puede que conozca a gente con la que ha trabajado en el pasado que sean especialistas en este campo. Un punto justo. Entonces necesitarás una instalación. No querremos que se realicen experimentos potencialmente peligrosos aquí. Estábamos pensando en Atlas, padre. O Mandle. Sé que preferirías que se mantuviera en una instalación SDC, pero tendríamos acceso a mucha más tecnología allí, sin mencionar que podríamos solicitar becas y financiación de Atlas, además sería más fácil convencer a Pietro y a otros investigadores para que trabajen para nosotros si no tuvieran que mudarse lejos de casa. No tendría que irme de aquí, añadió Winter. El trabajo será mayormente autónomo, ya que no hay mucho que pueda ofrecer un soldado como yo. ¿Has pensado en esto?
Jakes asintió, complacido. No tengo ningún problema en que esto ocurra en Mangle, solo asegúrate de que la seguridad sea lo suficientemente alta para no tener problemas con competidores industriales. Supongo que se puede patentar cualquier cosa que se revele. Sí, creo que esto tiene potencial. Debo admitir que últimamente he estado preocupado, no por mi futuro sino por el tuyo. Winter parpadeó. Nuestro padre. Tú, Jaune, Weiss y Whitley, dijo. Puede que haya creado este imperio, pero como tú mismo has notado, no es sostenible. El polvo cada vez es más difícil de conseguir. Tarde o temprano, el modelo de negocio se habría vuelto inviable, y me preocupaba que eso pudiera ocurrir tras mi muerte. Suspiró, pareciendo años mayores por un momento. Hace mucho que me retiré, pero ha sido el miedo tanto como cualquier otra cosa lo que me ha detenido. Miedo a no tener un heredero o una heredera adecuada a quien entregar la empresa, miedo a que se gestione mal, pero también miedo a entregar una empresa que solo le traería estrés y dolor a mi sucesor. Honestamente había pensado en vender. Vender la SDC. Winter jadeó. Padre. Lo había pensado, Winter. He cambiado de opinión ahora. Aún así, la idea habría tenido sentido. La empresa está en su punto más alto y todo lo que preveía en el futuro era una espiral descendente. Preferiría haber vendido y repartido los beneficios entre mis hijos para que los gasten como quisieran antes que obligarles a hacerse cargo de un negocio en ruinas. Al menos así, sin que ninguno de vosotros tuviera interés en dirigir la empresa, podríais haber tenido capital para hacer lo que quisierais. Padre. Nunca, no me había dado cuenta de que lo pensabas tan lejos. Niña tonta. Soy un hombre mayor. No estaré aquí para siempre. Era algo que odiaba la idea, pero consideraba una opción. Ahora, sin embargo, me llena de alivio como no puedes entender saber que hay alguien, dos personas a quienes puedo dejar la empresa. Más que eso, herederos que cuidarán de sus hermanos. Nada de disputas insignificantes ni sentimientos heridos, porque no veo a Weiss ni a Whitley sintiéndose menospreciados por esto. No, no lo serían. Y les dejaría entrar en la empresa si quisieran unirse. Lo sé, Winter. Jakes le sonrió orgulloso. Tienes mi permiso. Habla con Ironwood y Pietro. Tendré un presupuesto preparado para ti después de hablar con nuestros contables. Si desviamos nuestro bruto, podemos reducir nuestros beneficios y minimizar nuestra factura fiscal, sino erradicarla por completo. Tampoco me importa perder durante 1 o 2 años. Por ahora, te concederé un adelanto de 5 millones para que juegues con él. 5 millones para jugar. Ahora él mismo era rico, pero aparentemente Jakes Schmer hacía que el 1% pareciera un pobre. Debería ser suficiente para empezar, y desde ahí podrían dejar que Pietro asegurara el futuro. Barra. Jaune sonrió y soltó una pequeña risa mientras él y Winter se detenían cerca de los jardines delanteros de la mansión, entre las puertas y las rejas, para tener un momento a solas. Iban a ver juntos a Ironwood y Pietro en persona. Jakes fue quien lo sugirió, diciendo que no pasaban suficiente tiempo juntos y que deberían disfrutar en Atlas después. Era un gesto sorprendentemente dulce, y últimamente había estado pensando mucho en ese hombre. Sorpresa, eso fue. Eso demostró lo mal que lo habían juzgado mal antes. O simplemente lo que había sido. No había manera de que pudieran juzgar mal todo eso. Eso ha ido mejor de lo que pensaba. Tenemos nuestra aprobación. Incluso está emocionado con ello. Frunciendo el ceño, se inclinó para mirar el rostro de Winter. ¿Pasa algo? Oh. Winter dio un pequeño salto y le dedicó una sonrisa rápida. No. Estoy contenta con cómo han ido las cosas. Solo, supongo que me sorprendieron las cosas que dijo. Y estoy intentando comparar eso con lo que me dijiste que era en la otra línea temporal. Es difícil. No tiene nada que ver con lo que estaba allí. Aquí es realmente amable. Lo sé. Ese es el problema. ¿De verdad fue mi estancia en el ejército la causa de todo eso? Es la única diferencia que se me ocurre y... Tú, Weiss, el colmillo blanco, aumentando rápidamente los precios del polvo, la caída de Beacon, el embargo comercial de Ironwood y el regreso de Arthur Bax. Jaune los enumeró rápidamente. No fuiste solo tú, Winter. Acaba de admitir que ha estado estresado pensando en cómo podría fracasar el negocio y que no tenía a nadie a quien ceder las riendas. Imagina eso multiplicado por 3 y eso es lo que era la otra línea temporal. La gran diferencia aquí no fue que tú decidieras no unirte al ejército.
Fue Jakes descubriendo a alguien a quien confiar la obra de su vida. Yo, supongo que sí. Nunca ha sido un hombre malvado y, al oír lo que hizo, no pude evitar pensar que había cambiado. Quizá fue el estrés repetido lo que lo provocó. Debe de haber sido. No puede haber sido solo tú, Winter. No. Tienes razón. Winter soltó un suspiro rápido y miró al cielo. ¿No lo quería Weiss? En la otra vida, quiero decir. ¿Por qué no se hizo cargo de ella? Weiss, creo que ella quería la idea. Siempre actuaba como si fuera su derecho de nacimiento y que se lo transmitirían, y no paraba de hablar de cómo mejoraría las condiciones de los faunos, pero, Jaune negó con la cabeza. No sé cuánto de eso realmente quiso decir. No digo que mintiera, pero siento que lo de las condiciones faunus solo salió cuando se enteró de Blake y sintió pena por ellos. El verdadero objetivo de Weiss era convertirse en cazadora y hacerse un nombre que no dependiera de su apellido. Al menos eso es lo que pienso. Tomar el control de la SDC siempre me pareció un añadido. Como si hablara de algo y luego simplemente tirara el SDC como si casi se hubiera olvidado de que existía. Entonces a Weiss tampoco le importaba. Dijo Winter. Creo que realmente pensó que sí, pero Jakes debió darse cuenta de que no estaba tan interesada. Quiero decir, ¿por qué convertirte en cazadora si tu objetivo es hacerte con el negocio? Y aunque lo hubiera hecho, sabiendo lo que sabemos ahora, está claro que lo habría llevado a la ruina. Weiss tenía buenas intenciones, pero sus objetivos eran limpiar el nombre de la familia, no dirigir un negocio rentable. Debía saber que entregarla destruiría lo que había creado toda su vida, y quizá escucharla tan pretenciosa le molestaba. Odiaba usar esa palabra, pero le quedaba. Weiss creía que merecía la SDC solo por su nombre. Weiss creía que era suya porque era una verdadera Schmee, hasta el punto de que incluso afirmó que Jake solo era un Schmee por matrimonio. En ese momento no le dio importancia, pero ese tipo de actitud era un poco elitista, ¿no? Jakes había invertido las horas y el esfuerzo para mantener la empresa en marcha. Weiss simplemente sentía que debía dárselo porque era suyo. Igual que una vez pensó que debería tener el liderazgo del equipo Ruby. Weiss era mejor como cazadora, dijo. Uno de los mejores. En cuanto a Whitley, no lo sé. Quizá Jake sentía que era demasiado joven o quizá le faltaba algo a su manera. Sea como sea, tu padre obviamente sentía que no tenía a nadie en quien confiar. Y madre no habría sido de ayuda, como siempre. Luego, presionado por Ironwood y el aumento del coste del polvo, supongo que algo se rompió. No importa. Esa vida se ha ido y no va a volver a pasar aquí. No lo permitiré. Winter sacudió la cabeza con rabia. Tengo una familia aquí y no pienso rendirme con eso, ni contigo, dijo, agarrándole la mano. Jaune le devolvió el apretón. Vamos a ver si conseguimos que Jane se haga pensar así. Barra. Vaya, mira lo que ha traído el gato. ¿Por fin encuentras en ti mismo el valor de visitar a Sari? El general James Ironwood esbozó una sonrisa arrogante cuando su secretario los vio entrar y cerró la puerta tras ellos. ¿Solo ha sido, qué? ¿Un año tarde? ¿2? Esperaba a que se calmara tu temperamento. Mi temperamento. Ja. Soltó una carcajada y señaló 2 asientos. No sé cómo lo aguantas, Winter. Su sentido del humor necesita mejorar, señor, pero si me concentro lo suficiente, puedo imaginar que es gracioso. A veces. ¿Qué es esto? ¿Unirse en grupo el día de Jaune? Sí, respondieron al unísono. James continuó. Y no mereces menos por todas las tonterías que has hecho. Aún así, es bueno verte vivo y bien. Ozpin me dijo que tuviste algo que ver con la muerte de Azel Reinhardt. En privado, claro. Últimamente me ha estado diciendo tantas cosas que empiezo a preocuparme por su salud. Nunca había sido tan abierto antes. De eso queríamos hablar contigo. ¿Cuánto te contó sobre el tema del polvo? Me dijo que se nos acaba y qué pasa cuando se acabe. También me dice que potencialmente pasarán decenas de miles de años antes de que eso ocurra y que no tengo que preocuparme. Los dedos de Ironwood tamborileaban sobre su escritorio. A pesar de eso, estoy preocupado. Si todos actuamos como si nuestras acciones no afectaran a las futuras generaciones, nuestros sucesores nos odiarán por ello. Dijo que podríais estar buscando una salida. Estamos empezando una nueva rama de la SDC para investigar energías alternativas, explicó Winter. Padre ha dado su aprobación, pero necesitamos un laboratorio aquí junto con el personal. Jaune esperaba hablar con Pietro.
Así que, primero robas a mi especialista, luego a mi protagonismo y ahora a mi mejor científico. Me alegro de verte de nuevo, Jaune. ¿Quieres mi hígado mientras estás aquí? Solo queremos su ayuda, dijo Jaune. No interferimos con el proyecto Penny, que es un proyecto altamente clasificado. ¿Por qué no me sorprende que lo sepas? Pero Pietro es la mejor mente que Atlas puede ofrecer y esto es lo suficientemente serio como para querer que los mejores trabajen en ello. Jakes ha dicho que se encargará del dinero. Pero necesitamos que esto vaya bien. Ironwood suspiró. Lo entiendo. Por mucho que me cueste entregarlo, te dejaré hablar con Pietro. O quizá lo haga. Es apasionado pero concentrado. Puede que no le interese algo así si piensa que Penny es más interesante. Dile que invertiremos en el proyecto Penny si nos ayuda aquí. Eso puede convencerle. Muy bien, haré lo que pueda para ayudar. Atlas solo se beneficiará de esto si sale bien y no tengo motivos para quejarme si la SDC está pagando la factura. Hasta ahora, no he oído ninguna de las malas noticias que tu mensaje me advertía que podrías traer. Jaune miró a su alrededor. ¿Está segura esta habitación? Lo barrí yo mismo hace menos de 30 minutos. Ironwood pulsó un botón en su intercomunicador. Samantha, cancela todas mis reuniones durante la próxima hora. Redirige cualquier consulta a Clover. Sí, señor. El intercomunicador sonó de vuelta. Ahora, dijo el general Ironwood, juntando las manos ante él. Me advertiste que tenías noticias preocupantes. Algo que mi viejo amigo, Ozpin, quizá no quería que supiera. Tienes mi atención, Asari. Mi señora. Sentí que debía informarte sobre esto. Salem levantó la vista con curiosidad, apartando el tintero y el grueso tomo que estaba ocupada escribiendo. Fue un alivio bienvenido poder dejar la pluma y mirar a Arthur mientras entraba en su despacho. La habitación no había tenido mucho uso en los últimos 1000 años y tampoco podía decir que se arrepintiera ahora. La traducción en la que estaba trabajando estaba casi terminada, seguro que atraería a Asari, pero el trabajo era cansado. Y esos bolígrafos que Bats había intentado convencerla de usar le parecían tan extrañas. Una buena pluma y tinta eran mucho más útiles. Prueba de que toda esta tecnología moderna de la que hablaba no era tan buena. ¿Sí, Bats? ¿Ha hecho algún movimiento Ozma? No Ozma, mi reina, sino Asari. Bueno, creo que deberías comprobarlo tú mismo. Aceptando el pergamino, Salem lo llevó y leyó el mensaje, alzando una ceja un momento antes de empezar a reírse. Ese sonido suave se habría convertido en risa si no se hubiera tapado la boca con una mano. Supongo que hay que felicitar, Pars. ¿Quieres que te escriba una referencia de trabajo? Sammy reina, corrigió. No sé qué pensar de esto. Me está ofreciendo un trabajo yo. Soy un criminal condenado buscado en todo Atlas, sin mencionar que soy leal a uno mismo. ¿Por qué iba a pensar que me interesaría algo así? Porque lo era. El pequeño Jaune inteligente trabajando para llevar a la humanidad a una nueva era. Era intrigante, aunque no fuera exactamente lo que ella quería. Independientemente de sus descubrimientos, ella tenía que tomar el control. Ozma solo seguiría construyendo el mundo a su imagen de lo contrario. Aunque, claro, no hay razón para que esto no sea algo bueno. Podemos usarlo tanto como Oz. Jaune lo hace con mi bendición, le dijo, viendo cómo la sorpresa se extendía por su rostro. Por tanto, eres libre de ayudarle tanto o tan poco como quieras, te dejaré la decisión a ti. Le devolvió el pergamino. ¿Qué vas a hacer? ¿No tienes preferencia? Preguntó con cautela. Aquí ninguno. Mientras no interfiera con tus tareas, puedes hacer lo que quieras. Es inusual. Estoy acostumbrado a menos cooperación entre nosotros. Bueno, eso ciertamente no era algo que ella les hubiera insistido. Sus pequeñas discusiones eran de su propia creación, y en gran parte culpa de su personalidad. Cinder era tan ambiciosa que arremetía contra cualquiera que tuviera más poder que ella. Buzz sentía que tenía que ser el más listo de la sala y por eso menospreciaba a todos los demás, y Tyrant estaba completamente loco. La única razón por la que no cooperaron más fue porque no podían superar sus propios problemas. Una Asari sabía mejor. Realmente habían sido los mejores de su pueblo y el de Ozma, ingeniosos pero comunitarios, dispuestos a trabajar juntos hacia la grandeza. Si tan solo no hubiera llegado el maldito cataclismo. No, esa no era la forma correcta de verlo. Si no hubiera ocurrido, habrían caminado dormidos hasta la pérdida de la magia y el fin del mundo.
Por muy odiosa que fuera esa vez, fue una advertencia necesaria para darles la oportunidad de salvarse. Tendré que pensarlo. Dijo finalmente Max. Hay oportunidades para esto, sin duda, pero preferiría hablar con él en persona antes de tomar una decisión. Una idea excelente, dijo Salem de repente, incorporándose. Tendré esto terminado pronto para dárselo de todas formas y necesitas hablar con él. También tenemos que hablar de la pérdida de la querida Azel. Todo eso se puede hacer a la vez si convocamos una reunión. ¿Ahora? Preguntó. ¿A Cinder le puede costar asistir? Jaune puede sacarla de Beacon, seguro, y transportarla de vuelta antes de que nadie se dé cuenta con su pájaro mascota. Esto también sería una buena prueba para él, para ver si estaba preparado para responder a la llamada y arriesgarse a venir hasta las tierras Grimlands y arrodillarse ante ella. Me pondré en contacto con él y le dejaré claro mi invitación para asistir. Contacta con Tyrant y Cinder por mí, Bats, y consigue algo de comida humana. Es tan difícil encontrar buen filete en las tierras Grim. ¿Y si no asiste? Entonces sabremos dónde estamos, ¿verdad? Sí. Tienes razón. Bats hizo una reverencia, retrocediendo con una mano sobre el pecho. Así será, mi señora. Si me disculpas. Apartándole con un gesto, Salem apartó un poco de pelo blanco de su rostro, cogió la pluma y la sumergió de nuevo en el bote de tinta negra. Mientras Abela ardía a su lado, trabajaba en el tomo, inscribiendo suavemente un idioma muerto en sus páginas nítidas.